Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 18 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información a compartir. Terminando la semana, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes al constituyente Diosdado Cabello, a su hermano José David Cabello, a su esposa Marlene Contreras Hernández y Rafael Sarría Díaz. La medida incluye 3 empresas ubicadas en Boca Ratón, en Florida. Se trata de sanciones que incluyen la confiscación de cuentas y bienes en Estados Unidos y la prohibición de establecer relación comercial con ciudadanos norteamericanos. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. La decisión se conoce 2 días antes del evento electoral del domingo y en momentos cuando el gobierno venezolano impide el acceso a un ciudadano norteamericano, Joshua Hall, quien permanece en el helicoide. En un mensaje en su cuenta en Twitter, la embajada estadounidense en Caracas exigía ver a Hall este viernes. De hecho, hace algunos minutos ofreció declaración el encargado de negocios, Todd Robinson. Él decía: estamos en el derecho de visitar y proteger a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos en Venezuela. La acción del Departamento de Tesoro se suma a la investigación contra empresas fachada que desde Colombia pretendían enviar contenedores con cajas CLAP y alimentos no aptos para consumo humano. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Recordar que los ministros de Exteriores y Finanzas del Grupo de Lima pidieron suspender el evento del 20 de mayo en nuestro país porque de lo contrario pondrían en marcha una nueva batería de sanciones contra funcionarios de Venezuela. De hecho, analizaron los posibles escenarios, identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario. Varios datos. Familiares de presos políticos y comunes esperan a las afueras del helicoide por información oficial. Tras días después de la rebelión en este centro de reclusión, además reportaron requisa en las cárceles de Ramo Verde y Santa Ana. Lo comentaremos. También se informa de heridos y víctimas mortales en la cárcel Fénix, donde, por cierto, se encuentra recluido el diputado Gilbert Caro. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Teresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, además abogada del diputado Gilbert Caro. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la llamada. Pues varios temas que discutir con nuestra invitada. La hemos visto a las afueras del penal, la sede del SEBIN, el helicoide. ¿Qué información puede compartir con nosotros a esta hora? La escuchamos. Bueno, María Alejandra, realmente a esta hora no ha pasado otra cosa que no sea el traslado de los presos comunes a una cárcel diferente. Ellos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo que los trasladaran a cárceles de reos comunes para poder obtener la libertad de cualquier manera, dado que en el SEBIN ya estaba prohibida prácticamente otorgar las libertades por parte de jueces, de jueces de ejecución, boletas de escarcelación. Voy a comenzar por el principio. Nosotros tenemos años, María Alejandra, años, y tú lo sabes porque siempre has apoyado la causa de los presos políticos en este país,
denunciando todas las violaciones a los derechos humanos que se les han hecho a todos los presos políticos y que, bueno, nunca han sido atendidas ni por el defensor del pueblo, ni por la fiscalía, ni por los propios tribunales. Por lo contrario, las prácticas o lo que se aplicaba en violación al debido proceso, el derecho a la salud y la vida de los presos comunes se trasladó también a los presos, de los presos políticos se trasladó a los presos comunes. Ya en el SEDIN, ya las boletas de excarcelación de los presos comunes tampoco se estaban ejecutando. De hecho, muchos de ellos se fueron en traslados voluntarios a Tocuyito para tratar de lograr de que se materializara las órdenes de libertad que habían llegado a los distintos tribunales para ellos. Es decir, que el problema que tenían los presos comunes lo tenían los presos políticos también. De las peticiones que han hecho, fíjate, si las analizamos, todas se llevan a que el gobierno cumpla la ley. Exigir que se cumpla la ley y se respete el debido proceso. Están pidiendo juicios justos, porque si nosotros tuviéramos juicios justos no habría presos políticos en este país. Libertades para todos los que tienen boletas de excarcelación, que lamentamos enormemente que el fiscal William Saab dice que desconoce que habían boletas, que no hay boletas de excarcelación, sino libertades bajo fianza, y eso es totalmente falso. Sería cuestión de practicar lectura, porque las boletas dicen que sírvase poner en libertad a los ciudadanos fulanos de tal. Además tenemos un evento muy próximo pasado que fue con los policías de Chacao. Te pongo nada más ese ejemplo. Y salieron un grupo y se quedaron dos. Criterios de selección no se sabe, pero ¿por qué salieron? Porque tenían boleta de excarcelación. Entonces, ¿cómo dice él ahorita que no sabe? Que no sabe los problemas que, bueno, negarlo es una forma de evadir la responsabilidad pero él tiene que entender que no le está hablando a tontos, ¿no? Eso es lo que está pidiendo. Entonces, que los trasladen al médico. Tú has escuchado cada abogado, cada organización de derechos humanos denunciando particularmente un hecho de la salud. Por ejemplo, nosotros tenemos años denunciando que el hombre no puede orinar, que tiene problemas gravísimos, que tiene mucho dolor y no lo trasladan al hospital. Y así todos. Él es el que tendrá esa enfermedad, otros tienen otra. El maltrato. Nosotros como abogados yo más nunca pude entrar, por ejemplo, en lo particular, y en la puerta nos quedamos todos. Nos quitan la cédula, duramos 2 horas afuera, o sea, no tienen visita de abogado. Y después, ¿por qué? Porque no. Vejaciones a los familiares, extorsiones, o sea, están agotados. El gobierno te aniquila, porque es que no te deja ni una válvula de escape. Eso pasó porque ellos no tenían ni siquiera la posibilidad de absolutamente nada, de ir al tribunal por lo menos y ver que había sol, y por lo menos pasarse en un autobús, no le dan nada. Entonces esto ha procurado esta protesta que se ha dado hasta ahora. Tenemos 11 personas con boleta de excarcelación que hayamos contado. Fíjate, no teníamos conocimiento, y con todo y que tenemos una lucha desde hace muchos años de esto, con relación al hijo del alcalde. El hijo del alcalde yo no sé si recuerdas, el alcalde que le metieron preso a su hijo porque no lo consiguieron a él. Claro, estamos hablando del caso de Juan Pedro Lares, que lleva más de 9 meses detenido sin ninguna orden judicial. Además, tuvo la posibilidad, por fortuna, de grabar video que ya, le ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a Colombia, donde tiene su segunda nacionalidad. Pero fíjate, entonces nosotros hablamos de una cifra de presos comunes siempre, y es que te vas a conseguir cada sorpresa en cada cárcel. Que la cifra que nosotros como Coalición de Derechos Humanos y como Justicia y Proceso de Venezuela damos, todavía le falta. Que nosotros ya vamos por 400.000 presos políticos. En el SEDIN hay 55 presos políticos, de todos esos, 11 con boletas de cancelación, y conseguimos a este muchachito que tiene 1 año. Pero imagínate lo dantesco que sea el gobierno quien lo tenga en sus manos para pedir cambiarlo por el padre. Además, ¿qué garantía tiene ese padre de llegar aquí y que le devuelvan el hijo? Serían 2, el problema es peor. ¿Tú te imaginas el sentimiento de culpabilidad? Eso es lo que quiere generar, no es justicia.
No es justicia, es lo que quieren hacerle daño al padre y le importa muchísimo menos la suerte de ese muchachito. Que gracias Ahora, a Dios, fíjate que... varias inquietudes, perdón que interrumpa, Teresly Malavé, varias inquietudes sobre lo que está ocurriendo en el helicoide. Hemos seguido de cerca los acontecimientos, sobre todo a través de las redes sociales de dirigentes políticos, de familiares, y hasta hace poco aparentemente habían perdido comunicación, incluso telefónica, con los internos que permanecen en el helicoide, que se sepa. Yo quisiera confirmar con nuestra invitada esta información, además saber qué maneja sobre las requisas ocurridas en Ramo Verde o en la cárcel de Santa Ana, incluso el motín en la cárcel de Fénix en el estado Lara, donde se encuentra el diputado Gilbert Caro. ¿La escuchamos? Ok, con respecto al helicoide, en este momento no se ha producido la libertad de los menores de edad. No hay contacto con los familiares como para que le digan, mira, estamos bien, no se preocupen, vamos adelantando. No hay información con respecto a las personas, a los presos comunes que han trasladado, que tienen boletas de cancelación también o que están próximos a cumplir sus penas y sus libertades. No hay información, no hay fluidez por parte del gobierno hacia las personas que están afuera para decirle la situación en la que se encuentran sus hijos. Nosotros tememos, primero, yo siempre les he dicho a ellos, tendríamos que adelantarnos a lo que ellos piensen hacer, porque capaz se les ocurre que la solución es trasladarlo a cárceles comunes y eso implicaría torturas espantosas que le han preferido a ellos en diferentes oportunidades. Porque todos estos presos políticos que están allí vienen de cárceles distintas, vienen de ser torturados en cárceles diferentes. Yo te hablo más de los que conozco, de los míos, pero yo te quiero recordar que Loren y Gabriel han pasado por la tumba, Vilca Fernández, de donde vienen, todos vienen de cárceles y han sufrido tortura. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Sencillamente que cumplan la ley sin necesidad de que sean trasladados a otra cárcel a sufrir y a ser sometidos a tortura. Pedimos que eso se garantice. Nos estamos adelantando. Ojo, ellos nos han dicho jamás que los van a trasladar, pero como las soluciones siempre por parte del gobierno no son muy favorables a las nuestras, nos estamos adelantando de eso. Por ese lado entonces está estancado, no sabemos de ello, ameritamos información por parte de el gobierno de lo que se está haciendo adentro, entendemos que está el Ministerio Público adentro, algunos representantes, para nosotros tranquilizarnos. Por otra parte, lo que pasó en Ramo Verde es que siempre va ese grupo del Ministerio Penitenciario, de la DGCIN, hacen allanamientos, los golpean, se pierden las pertenencias de todos los militares y todas las personas que se encuentran en esa cárcel, y en esta oportunidad pues se sublevaron, porque es que tú no puedes someter a una persona al nivel ya de degenerarlo en lo que es ser un ser humano. Entonces se amotinaron porque no quieren que les peguen, porque no quieren que se les pierda hasta el cepillo de dientes, que eso es lo que viene sucediendo. En la cárcel de Santa Ana es una retaliación. Nosotros estábamos tratando de analizar por qué todo esto simultáneo, por qué esta presión a nivel nacional, pero bueno, no logramos entenderlo. Yo no entiendo en este momento cuál es la estrategia del gobierno en ese sentido. En lo que respecta a Fénix, este es el cuarto motín que se ha dado en lo que va de año. Pero no es el primero, es el cuarto. Eso nos ha obligado a nosotros a pedirle a la juez militar del caso del diputado Gilbert Caro que lo cambie de sitio de reclusión. Yo les recuerdo que el diputado Gilbert Caro es un preso que está a la orden de la jurisdicción militar, está siendo juzgado por delitos militares. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué lo tienen en una cárcel para penado bajo la potestad del Ministerio Penitenciario? Es para hacerle lo que le están haciendo. O sea, no hay que ser adivino. Gilbert está sometido en una celda en la que no tiene luz, en la que de agua le ponen 2 tobos de agua semanales y tiene amibiasia, ha perdido 8 kilos de peso. De esa agua debe tomar, debe limpiar, debe todo. Gilbert no ve a nadie, le dan comida descompuesta, arepa congelada. El deterioro físico y emocional del diputado Gilbert Caro es tan grande que la juez el 10 de abril, María Alejandra, el 10 de abril, ordenó el traslado inmediato a la cárcel de San Antonio. Al contrario de eso, se fueron, lo visitaron y le pidieron que cantara Patria, patria querida, que viva Chávez, Chávez, la revolución es lo mejor, y con todo y que ese hombre está como lo tienen, porque las consecuencias del aislamiento celular, como lo tienen sometido a él, que
porque en los protocolos médicos se dice lo que puede hacer. Eso puede caer la persona hasta en suicidio. Estar día, tarde, mañana y noche metido en un hueco sin nada. Tenemos 75 días sin verlo. Bueno, se acercaron y con todo lo que le está pasando a Gilbert, me imagino que sin voz todavía le diría a esta gente, yo no voy a cantar porque yo soy demócrata, yo no creo en la revolución. Hay que verle la cara. Yo le digo, Gilbert, o sea, cuando lo vea le voy a decir, me quito el sombrero ante ti, te respeto y te admiro. Y le mandaron doctora, ¿le consta que él está bien después de este motín que dejó varias víctimas mortales? Bueno, nos dicen que está separado, él tiene un golpe en la cara, pero aparentemente es que se cayó desmayado. Porque bueno, como no le dan comida, no se puede sostener. Que para cerrar la idea, María Alejandra, le quitaron lo poquito que tenía, que eran los libros. Entonces, bueno, en este momento nosotros estamos exigiendo que se cumpla el traslado para Senapromil, porque la juez militar así lo ordenó. Esto está en manos ahorita de la ministra Iris Varela, del sistema penitenciario. Él es un procesado militar y no debe estar en estas cárceles donde lo someten día a día a un aislamiento y a una tortura que es insostenible para cualquier ser humano. Gracias, doctora Terés Lima Levé, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Ella es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, ha estado a las afueras del ICODE con los familiares de los presos políticos, también es abogada del diputado Gilbert Caro, y con ella queríamos conversar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, como escuchaban, en buena parte del territorio nacional. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos en línea telefónica al periodista Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un gusto conversar contigo. Te pediría una primera valoración acerca de estas nuevas sanciones
del Departamento del Tesoro norteamericano contra figuras como el constituyente Diosdado Cabello, su hermano José David Cabello, su esposa Marlene Contreras Hernández y Rafael Sarria Díaz, a quien identifica el gobierno de los Estados Unidos como su testaferro. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, María Alejandra, interesante porque este nuevo paso que ha dado el gobierno de Estados Unidos mediante orden ejecutiva del presidente Donald Trump da una señal muy clara de cuál va a ser la actitud cara al proceso electoral del próximo domingo y sobre todo pensando ya en la situación postelectoral. Definitivamente se elevó el perfil de los sancionados. Sabemos que este año se habían sancionado a 7 personas a través del Departamento del Tesoro, pero no eran elementos de extremada importancia dentro del oficialismo, sino que estaban como en un segundo plano, es decir, hablamos de Walter del Nogal, de Rotondaro, el del Seguro Social, personajes que si bien es cierto forman parte de la esfera oficialista, pues no tienen el perfil que tiene Diosdado Cabello y su hermano José David Cabello. Se pensaba que esto iba a suceder después de las elecciones. Llama bastante la atención esta decisión. Aparentemente allí hay ya un análisis por adelantado de lo que va a ser el resultado electoral y por eso pues como que ya las barcas se han quemado, las posibilidades de entendimiento ya se han roto. Recordemos que Diosdado Cabello tuvo una reunión con Thomas Shannon, que fue subsecretario de Estado en Haití. De esa reunión pues no surgió nada concreto, ¿no? En términos de acuerdos que se hayan cumplido. Y bueno, se esperaba que luego de ese entendimiento, de ese encuentro, mejor dicho, que hubo con Shannon, y de los resultados nulos que tuvo esa reunión, pues Cabello iba a ser sancionado, y sin embargo eso no sucedía, y pasaban los meses y no ocurría, y bueno, fíjense, lo han reservado para básicamente la víspera de la elección, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Ahora, preguntarte, Javier Ignacio, porque leyendo uno de tus artículos referido a las sanciones, un tema que hemos discutido ampliamente, tú decías en ese momento, antes de conocer lo del día de hoy, que las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos contra operadores del oficialismo venezolano tienen un carácter netamente administrativo y es posible que estén ligadas a casos judiciales, como es que hablamos el día de hoy. Sin embargo, también decías, siempre tienen un propósito político. ¿Qué puedes comentarnos? Claro, María Alejandra, porque hay la noción equivocada de que se está sancionando a la gente a través del Departamento del Tesoro, me refiero a los operadores del oficialismo, porque existe un caso judicial y entonces ya este es como una especie de sentencia previa, por decirlo en términos coloquiales, y eso no es así. No necesariamente hay juicios penales contra las personas que son sancionadas. Esta es una medida administrativa, esta es una medida que se toma desde el Poder Ejecutivo por intermedio del Departamento de Estado, y generalmente en los expedientes que se elaboran para tomar esas decisiones están involucrados departamentos como el Departamento de Estado a través de la Agencia Central de Inteligencia, pero también puede ser el Departamento de Justicia si es que hay un caso penal de por medio. De manera que en ese mundo de personas sancionadas hay elementos que pueden estar atravesando procesos judiciales, ya sea en el nivel de decisiones de gran jurado o de procesos judiciales ya formalmente abiertos, pero también puede ser el caso de estas decisiones que se toman a través o sobre la base de el Acta de Protección de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela, que generalmente no tienen casos judiciales previos. Son decisiones que se toman porque el gobierno de Estados Unidos ha llegado a la convicción de que esas personas sancionadas han participado activamente en la violación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, ese es el motivo de la sanción. Y además de eso, tienen un carácter administrativo porque lo que implica esa medida es, se anula la visa si es que la tiene,
y se hace una investigación posterior en toda la banca y en todos los registros que hay en Estados Unidos para congelar los activos que puedan tener esas personas, ya sea en forma directa o a través de terceros, como es el caso que nos toca hoy, en el que se ha señalado a Rafael Sarria, el empresario, como un testaferro de Diosdado Cabello Rondón. Y entonces se congelan los activos de 3 empresas que están registradas en los Estados Unidos. Probablemente en los próximos días, y tomando en cuenta la línea que ha seguido el Departamento del Tesoro y en general el gobierno estadounidense, probablemente se divulgue en los próximos días cuál es el monto de los haberes, tanto en forma de dinero depositado en bancos como en activos, en inmuebles, en vehículos que tenían esas empresas y las personas sancionadas. Específicamente Sarria, porque bueno, generalmente estos individuos actúan a través de persona interpuesta y no directamente. Ahora, me llama la atención, Javier Ignacio, tú me corregirás si me equivoco. Me da la impresión que tú tienes la interpretación según la cual, bueno, en este momento se están quemando las velas, efectivamente ya se avisora cuál va a ser el resultado del evento del domingo y de pronto medidas que se iban a anunciar después, bueno, se adelantan. Sin embargo, hace algunos días comentábamos con otros invitados, concretamente con Antonio Delgado, el nuevo Herald de Miami, esta declaración de Juan Cruz, asesor del gobierno de Donald Trump, según la cual decía, bueno, a lo mejor tendremos que sentar en la mesa a gente que nos gustaría ver castigados y tras las rejas para buscar una solución, una transición a la democracia en Venezuela. Yo quisiera tu opinión, tu análisis acerca de este tema y de esta declaración. Sí, bueno, esas son las perspectivas que se divulgan desde los Estados Unidos. Definitivamente uno se pregunta, María Alejandra, ¿por qué en ese cúmulo de sancionados, en ese listado, no está el nombre de Vladimir Padrino, que es, digamos, el militar más antiguo activo en la Fuerza Armada, ministro de la Defensa? Recientemente da una declaración amenazando a opositores y gente descontenta, bueno, no se coman la luz porque los vamos a reprimir, etcétera, ¿no? ¿Por qué un operador tan importante del oficialismo no ha sido sancionado? Bueno, uno puede interpretar, precisamente a la luz de declaraciones como la del señor Cruz, que Padrino eventualmente podría ser un interlocutor. Pero ya cuando se está sancionando a gente como Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, eso, a mi entender, quedarán excluidos de la lista, ¿no?, de posibles negociadores. Lo que nos indica además una especie de escenario en el que se estaría hablando con elementos de las Fuerzas Armadas. Esa es la interpretación que uno puede tener así, digamos, a primera vista, sobre la base de lo que se ha, de la información que se ha emitido hoy a través del Departamento del Tesoro. Es conveniente que la gente lo busque, María Alejandra. No solamente ese enunciado de los nombres, sino también en los comunicados de prensa, de todas maneras ya lo hemos divulgado a través de la cuenta Twitter, que explica un poco cuáles son las razones por las que los hermanos Cabello y las otras 2 personas han sido incorporadas a la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Hay que reiterarlo, esto es sobre la base de lo dispuesto en el Acta de Protección a los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, y no sobre la base de las disposiciones de la ley, digamos, de designación de capos en el extranjero, que es el Acta Kingpin, que fue usada para sancionar a Tarek El Aissami. Son 2 cosas distintas. Ahora, preguntarte, Ignacio, que tú decías, vale la pena analizar por qué anuncian la decisión, faltando tampoco para el evento del domingo. No tendrá que ver, de alguna manera, lo que ha ocurrido en las últimas horas con los ciudadanos norteamericanos que están detenidos en nuestro país y que el gobierno no permite ver. Es decir, me refiero al caso de Joshua Hall en el helicoide, o hablamos de otras personas que están en la cárcel de Phoenix, como ha dicho recientemente el encargado de negocios de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? No creo que sea por eso, ya esa es una situación que se viene planteando desde hace meses. El director del SEBIN, el general González López, está incorporado a la lista
de sancionados en el Tesoro desde hace bastante tiempo, así como también algunas personas que habían estado encargadas de los operativos policiales en los que se detuvo a Holt y a otros individuos. Yo creo que esta lectura tiene que ser más política, menos en función de una retaliación de acuerdo con la situación específica de un individuo, ¿no? Aquí hay una lectura que es más amplia y que a mi entender tiene que ver con el escenario que se va a plantear a partir del lunes que viene. Seguramente, y lo digo a la luz del artículo al que hacemos referencia de Ignacio, es posible esperar nuevas medidas después del domingo, ¿correcto? Yo creo que eso puedes apostarlo, María Alejandra. No solamente, y además el gobierno lo sabe, esto está claro en el Ejecutivo, y el juego está cansado, María Alejandra. Las sanciones van a ser una línea de Estados Unidos. Lo que no sabemos es hacia dónde van a apuntar. Es decir, puede haber una mezcla de sanciones individuales, pero las sanciones después se pueden ampliar a otro tipo de actividades, sobre la base de las mismas leyes que han sido aprobadas. Y esto es digno de analizarse. Pero también otros factores de la comunidad internacional como la Unión Europea. Te puedo dar esta primicia. Hubo una reunión recientemente entre Jorge Rodríguez y embajadores europeos. Jorge Rodríguez, reiteró el discurso que ya se había dado públicamente, en el sentido de que aquí no hay medicinas porque hay las sanciones contra Venezuela y contra el pueblo venezolano, y ahí le dijeron claramente, uno, que las sanciones no obedecen a eso, sino a la falta de pago del gobierno venezolano a las empresas transnacionales encargadas de traer las medicinas. Se ofreció una cosa y no se les cumplió. Y dos, las sanciones van a continuar después del 20 de mayo. Ese mensaje está muy claro de parte de la Comunidad Europea. De Estados Unidos, ¿qué decir? Pues que acaban de sancionar a Cabello y probablemente continuarán en ese mismo plan. Yo creo que ya de manera un poco más, apuntando a otros objetivos. Y en esto se quiere involucrar, eso es algo que está, valga la cuña, en el artículo que tú refieres, en Crímenes sin Castigo, se quiere involucrar a otros factores de la comunidad internacional que hasta ahora han permanecido, un poco al margen en cuanto a sanciones, y que son elementos o países del Grupo de Lima. Y esto probablemente se vea también a partir del lunes que viene. O sea, en estas horas muchas cosas se van a estar moviendo. Bueno, de hecho comentábamos, Javier Ignacio, al regreso de la pausa, lo vamos a analizar con lujo de detalles, que ocurre estas sanciones o esta decisión del gobierno norteamericano horas después del anuncio del presidente Santos sobre supuestas empresas fachadas que funcionaban en este país para enviar alimentos descompuestos a Venezuela a través de las bolsas CLAP, ¿correcto? Seguro. Javier Ignacio Mayor, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista de Sucesos, autor del blog Crímenes sin Castigo. Él es periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, expresando opinión, análisis acerca de estas sanciones del Departamento del Tesoro. Se van a conocer este viernes, faltando solo 2 días para el evento del domingo en nuestro país, contra el constituyente Diosdado Cabello, su hermano José David Cabello, su esposa Marleni Contreras Hernández y Rafael Sarria Díaz. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Marcel Roche y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Un hombre que arropó la cultura moderna en su doble dimensión científica y humanística. Ese fue Marcel Roche, primer director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Marcel Roche nace en Caracas en 1920. Se forma en el exterior y regresa a su ciudad natal en 1951, donde funda el Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche. Allí comienza su carrera científica. En 1959, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, Roche asume la dirección del IVIC, que recién nacía de la transformación de su predecesor, el Instituto de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales. Sus trabajos sobre el bocio endémico en Venezuela lo llevaron a recomendar, junto con Francisco de Venanzi y Eduardo Coll, el enriquecimiento con yodo de la sal común para esta enfermedad, lo que se concretó en una disposición del Gobierno Nacional en 1980. Trabajó también en la anquilostomiasis, una enfermedad parasitaria que en aquella época era causa frecuente de anemias en el campo. Roche fundó los estudios sociales de la ciencia en el IVIC e inició la colección de obras de arte al aire libre en esta institución. Sin duda, Marcel Roche dejó una huella indeleble en el IVIC y por eso la biblioteca de este instituto lleva su nombre. Allí, en el jardín de entrada a ese recinto, las cenizas de Marcel Roche reposan desde 2003 debajo de un chaparro, cuyo florecer lo acompaña en cada aniversario de su fallecimiento, recordándonos su impronta en la consolidación y desarrollo del IVIC. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que estas sanciones del Departamento del Tesoro que se han dado a conocer el día de hoy contra funcionarios venezolanos, incluyendo a Diosdado Cabello, se suman a la investigación contra empresas fachada que desde Colombia pretendían enviar contenedores con cajas CLAP y alimentos no aptos para el consumo humano, una denuncia que ha hecho el propio presidente de ese país, Juan Manuel Santos. Y esto ocurre en el contexto que conversamos con Javier Ignacio Mallorca. El Grupo de Lima ya lo había advertido. Si el gobierno insistía en celebrar el evento del domingo, vendría una nueva batería de sanciones. De hecho, estamos
hablando de acciones que podrían tomar de manera colectiva, individual, en los ámbitos diplomático, económico, financiero y humanitario. Para conversar acerca de lo ocurrido en Colombia y este caso de los CLAP, saludamos a través del Skype a Roberto Denis, periodista del portal web armando.info, quien ha seguido de cerca este tema y este escándalo de corrupción. Roberto Denis, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mariale. Gracias a ustedes por la invitación. Roberto, mucho interés de conocer una primera valoración de tu parte acerca de esta rueda de prensa que ofrecía el presidente Juan Manuel Santos, ofreciendo detalles acerca de estos contenedores con comida descompuesta que pretendían enviar a nuestro país en cajas CLAP. ¿Te escuchamos? Una primera aproximación es que se confirma que hay varios países de la región que están investigando realmente qué es lo que hay detrás de los CLAP. Porque si bien es cierto es que el gobierno venezolano lo vende como una política pública que es la única casi que dice que hay para, digamos, salvar a la gente del desabastecimiento y el hambre que hay ahorita en Venezuela. Lo que es cierto es que detrás de esa política pública se ha orquestado un negocio de gente muy cercana al poder, que está operando de una forma poco transparente en el ámbito financiero internacional, y la locución ayer del presidente Santos viene a confirmar varias cosas. Primero, que la mercancía que se está enviando es de la peor calidad. Eso lo saben los propios venezolanos que han estado consumiendo los productos durante el último año prácticamente, y basta nada más ver las redes sociales para ver las quejas de los consumidores. Y segundo, que hay una serie de empresas fachadas de maletín o de papel que prácticamente existen ahí en el papel, en registros, básicamente también en paraísos fiscales, que son las que se están beneficiando de esto gracias a la venia del gobierno nacional. Con respecto a lo de la mala calidad de los productos, yo quiero recordar que nosotros en febrero, y cuando digo nosotros me refiero en el site de armando.info, nosotros publicamos en febrero de este año un reportaje donde demostramos la mala calidad de la leche en polvo que se estaba enviando a Venezuela. Y eso lo hicimos tras analizar con un instituto de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Químico de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela, 8 de las marcas mexicanas que se han distribuido en las cajas CLAP. Y ahí comprobamos varias cosas. Lo primero, que toda la información nutricional que venía en los paquetes era mentira, las empresas mentían. Y aún así el gobierno compró esa mercancía. Y segundo, que en vez de tener básicamente calcio y proteína, que es lo que uno esperaría encontrar de un alimento como la leche en polvo, se trataba de mezclas que eran altísimas en carbohidratos y altísimas en sodio, lo cual es muy nocivo para la salud, y lo cual explica también por qué, por ejemplo, muchos venezolanos dicen que la leche de los CLAP está salada. Ahora, si me permites, Roberto, vamos a reponer un extracto de la aclaración que ofrecía el general Juan Carlos Buitriago, general colombiano, informando sobre este procedimiento de decomiso de 15 contenedores con 25.200 cajas CLAP con alimentos no aptos para el consumo humano. De hecho, pudimos ver las imágenes de arroz con gorgojo. Vamos a escucharlo y yo quisiera tu reacción. En un procedimiento realizado el día de ayer, resultado de las labores de inteligencia e investigación criminal lideradas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, el INVIMA, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera y la DIJÍN, llevamos a cabo un procedimiento de intervención en uno de los muelles de exportación de la ciudad de Cartagena, lográndose aprehender 15 contenedores con 25.200 cajas CLAPS, que son estas cajas que distribuye los comités de abastecimiento del gobierno de Venezuela para la gente de su país. Resultado de este procedimiento, con estos 15 contenedores, aproximadamente 400 toneladas de peso y 25.200 cajas, con el INVIMA se logró intervenir, realizar el procedimiento de aprehensión y de inmovilización de esta mercancía, la cual no cumple los requisitos y se está utilizando empresas fachadas, empresas de lavado de dinero para actos de corrupción y de reexportación ilegal de estos alimentos hacia el gobierno de Venezuela.
Ahora, Roberto, bueno, evidentemente tu reacción ante esta declaración, lo cierto es que ustedes llevan bastante tiempo denunciando, digamos, estos mecanismos, este negocio que ha enriquecido a empresarios de distintas latitudes, lo cual, por cierto, provocó que parte del equipo de Armando.info se viera en la necesidad de abandonar Venezuela, ¿correcto? Así es, Mariale. Nosotros tenemos prácticamente desde finales de 2016, investigando el tema de los CLAP. Nuestros primeros trabajos fueron de febrero del año pasado y abril del año pasado después vino otro y después hemos seguido. Tenemos más de 10 reportajes en el site sobre el tema de los CLAP y como bien dices, sí, nosotros tuvimos que salir. Nosotros fuimos primero amenazados por las redes sociales, luego la publicación de uno de nuestros trabajos que fue en septiembre del año pasado, cuando la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que una empresa con sede en México estaba operada por 3 señores, 2 de ellos colombianos, y prácticamente eran operadores, digamos, de Nicolás Maduro, como dijo en ese entonces Luisa Ortega Díaz. Nosotros primero recibimos amenazas como decía, por las redes sociales, y después recibimos una demanda del empresario colombiano Alex Saab, que es uno de los beneficiarios de este negocio de los CLAP. Por razones, digamos, de un poco de preservar, digamos, nuestra seguridad y sobre todo poder seguir investigando como hemos estado haciendo y como hemos estado publicando, decidimos salir del país porque evidentemente con la demanda en Caracas era una espada de Damocles que todos los días nos iba a hacer cuestionarnos si debíamos o no seguir publicando para preservar nuestra seguridad. Entonces, bueno, lo que decidimos no fue una decisión fácil, fue salir, pero como les digo, para seguir publicando las historias relacionadas con el tema de los CLAP. Ahora, Roberto, me gustaría conocer de la información que ustedes han recabado cómo funciona este negocio, porque francamente preocupa y mucho que el gobierno con sus políticas crea la demanda producto de la pobreza o las dificultades del pueblo venezolano y se beneficia de ello, bueno, importando cajas de alimentos, en algunos casos descompuestos. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Ese es un gran resumen que haces, Mariale. Yo no tengo la menor duda, después de todo lo que hemos publicado, de toda la documentación que hemos tenido, de todo lo que hemos investigado, que los CLAPs fueron una política pública que se diseñó no para satisfacer o resolver una necesidad tan grave como la que hay en este momento en Venezuela. Esto fue una política pública que se diseñó para favorecer a gente muy cercana al gobierno. Recordemos que uno de los primeros empresarios que salió salpicado y que salió involucrado en los CLAP fue Samar López, a quien la OFAC en los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusó de ser el testaferro del vicepresidente de la República. El esquema que hay detrás de esto, para ponerlo, digamos, muy resumido, es que Corpovex, esta oficina creada por la administración de Maduro, que es una especie de gran centralizadora de las importaciones públicas, le paga a intermediarios. La mayoría de estos intermediarios que hemos visto están domiciliados, como les decía, empresas de papel, algunas en Barbados, otras en Hong Kong, otras en Panamá, o algunas en Miami y hasta algunas en Sabadell, un pequeño pueblo de Cataluña, nos llegamos a conseguir. Pero como les digo, son empresas de papel. Y estas son las grandes beneficiarias porque son quienes intermedian con la compra de los productos que en su mayoría se están comprando en México. La industria mexicana es una de las grandes beneficiadas con esta política pública de los CLAP porque todos estos intermediarios han acudido a comprar los alimentos a México. Prácticamente estos alimentos, incluso la forma, la caja como le llega a los consumidores en Venezuela, como le llega a la población venezolana, así es armada básicamente en el puerto de Veracruz y desde el puerto de Veracruz terminan llegando a La Guaira. Ese, digamos, es a grandes rasgos el esquema que hay del esquema de negocio detrás de los CLAP. Habría que agregar el acceso a las divisas controladas por el Estado, ¿correcto? En este caso, exacto, ni siquiera es como era antiguamente con Cadivi, que una empresa tenía que ir y solicitar las divisas y esperar la autorización de la aprobación de las divisas y después la autorización de las liquidaciones. Aquí estos intermediarios que, como insisto, solo existen en un papel, una empresa que solo existe en un papel, recibe un contrato de Corpovex por millones de dólares para hacer esta función. Y obviamente, desde el punto de vista de las finanzas públicas, digamos, es una política desastrosa, porque estas son importaciones que se han pagado en su mayoría con el dólar a 10 bolívares, el dólar a DIPRO, y según mis estimaciones, solo en 2017 el negocio de los CLAP, en base a facturas, en base a documentación que nosotros vimos, pudo rondar los 2.000 millones de dólares.
en un solo año, ¿correcto? O a lo largo... En el año 2017, que fue el año, digamos, que más hubo, y esta cifra, ¿de dónde la saco? Esta cifra fue el propio Freddy Bernal, quien a comienzos de este año dijo que el año pasado más o menos, cifras más, cifras menos, se habían distribuido alrededor de 100 millones de cajas Claro, de las cuales 86 millones eran importadas. Si ustedes hacen una multiplicación de 86 millones de cajas por $30, entre 30 y $40, que oscilan el precio de cada caja que paga el gobierno, de acuerdo a la documentación que yo he visto, les va a dar una cuenta que supera los $2.000 millones. Ahora, ¿es fácil, a la luz de la información que ustedes manejan, establecer responsabilidades, Roberto? ¿O este entramado se pierde en una maraña de personas, empresarios y funcionarios? Digamos, las responsabilidades políticas yo creo que están muy claras. Esto es una política pública creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Depende muchísimo del ministro de Alimentación, del señor Freddy Bernal como jefe de los CLAP y del señor Giuseppe Gioffreda como presidente de Corpovex. Digamos, eso sería en una instancia la responsabilidad política. Después lo que dice, sí es verdad, prácticamente, como les decía, esto es una madeja de empresas en paraísos fiscales a las cuales es difícil, digamos, llegarles, sobre todo a quién es el beneficiario último de todo esto, pero en algunos casos los hemos hecho, y está el caso, como les mencionaba, de Samar López detrás de la empresa Poster Intertrade Limited, registrada en Barbados, y está el caso de Alex Saab detrás de una empresa llamada Group Grand Limited, registrada en Hong Kong. Ahora, Roberto, preguntarte a título personal, ¿se sienten reivindicados, o tú al menos que has llevado esta investigación, luego de escuchar la declaración del presidente Santos del día de ayer, o no, en lo absoluto? A ver, Mariale, yo no sé si reivindicado es la palabra. Digamos, a mí me parece bien que cuantas más autoridades y cuantos más organismos, ya que en Venezuela no hay prácticamente autonomía ni independencia de poderes y nadie que investiga esto. A mí me gustaría algún día escuchar al fiscal designado por la Asamblea Nacional, Tarek William Saab, diciendo que se va a poner a investigar qué es lo que hay detrás de los CLAP. ¿Cómo es posible que se publique un reportaje que revela que la leche en polvo que se está enviando no está nutriendo a los niños venezolanos hoy en día con los problemas de alimentación, y que ninguna autoridad haga nada? Entonces, bueno, en la medida de que autoridades de distintos países con transparencia, con seriedad actúen, digamos, yo creo que esto va a ser bueno, positivo para los venezolanos más que nadie. Lo que me preocupa a mí, digamos, es que, bueno, al esto llegar a un nivel, digamos, donde ya el presidente de la República de Colombia está hablando de esto, sabemos que como periodista que cuando muchos de estos debates entran en la diatriba política, lamentablemente puede ser que lo que haga ruido en la opinión pública sea esa diatriba política, y el fondo de lo que hay detrás de esto se termine perdiendo. Ojalá que no pase, y ojalá que salgan los nombres de quiénes son los beneficiarios de esto, quiénes son los empresarios inescrupulosos que están importando deliberadamente productos de la peor calidad sencillamente para ganar unos dólares más en un negocio creado por el gobierno venezolano. Gracias, Roberto Denis, por atendernos, acompañarnos, periodista del portal web armando.info, quien ha seguido esta información, esta denuncia de corrupción de los CLAP, los comités de abastecimiento locales de producción, que nos ubica ahora en Colombia. Allí hicieron una incautación millonaria de comida con gorgojos que iba directo a Venezuela. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 al cierre. Bueno, estas declaraciones del expresidente español no provocan en lo personal ni comentarlas. Rodríguez Zapatero ha dicho que las garantías electorales del 20 de mayo son iguales a las de 2015. Evidentemente miente, pero de la manera más descarada. No se llegó a acuerdo en República Dominicana. No participan los principales dirigentes de partidos que están en el exilio, detenidos o inhabilitados. Los partidos políticos que participaron en 2015 fueron ilegalizados, incluyendo la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Miente el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. A propósito del avión siniestrado en Cuba, un dato: más de 100 muertos al estrellarse este avión de pasajeros. El avión se accidentó tras salir del aeropuerto José Martí. Según el diario Granma, 3 personas habrían sobrevivido a este accidente. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitzer Caña, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños